Muy bien. Luego de esta larga introducción que hemos dado al tema de nulidades, pero a la vez muy necesaria para lograr entender todas las distintas aristas y dificultades que este tema tiene, entremos de lleno ya al tema y veamos en la primera parte los fundamentos legales y jurisprudenciales del tema. En los fundamentos legales, como ya se ha anunciado, a partir del artículo 1551, vamos a tener, digamos, las dos clases de nulidad para empezar. Nulidad absoluta por un lado, que está regulado en el inciso 1 y 2 del 1552, y nulidad relativa por otro lado ya contemplada en el inciso final. El artículo 1552, de entrada nos dice el objeto ilícito, la causa ilícita, la falta de requisitos o formalidades para la validez del acto y la incapacidad absoluta. 4 causales me van a producir una nulidad absoluta. El inciso final del mismo artículo que dice que cualquier otra especie de vicio, vamos a referirnos a los vicios del consentimiento, y aunque no lo diga expresamente, debe entenderse también que la incapacidad relativa, la que no es absoluta, va a producir nulidad relativa. Que la ley dice da derecho a la rescisión. Por eso cuando hablemos de nulidad relativa, nos vamos a referir a la rescisión del acto o contrato. Si vamos al artículo anterior, el artículo 1551, nos habla que es nulo todo acto o contrato que falte alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato, según la especie y la calidad o estado de las partes. Entonces vamos a tener dos grandes rubros de la nulidad, según la especie de cada contrato, ¿verdad? Según sea, o según las partes que celebran ese contrato. Por eso cuando vemos las causales, objeto, causa, lícita, la falta de requisitos, se van a referir a la clase de contrato. En cambio, cuando hablamos de las incapacidades, vamos a referirnos directamente a la calidad o estado de las partes. Pero dejemos de lado el 1551, dejemos de lado ahorita porque de todos modos el 1552 está incompleto. Ya veremos que hay más causales de nulidad. Sin embargo, de entrada, este es nuestro primer fundamento legal. Pasemos a ver más detenidamente estas causales de nulidad. Para eso voy a utilizar dos sentencias. La primera es la 93C-2006 de la Sala de lo Civil del año 2007, 14 de marzo. Y brevemente aquí lo que la sala me está diciendo, ya podrán ponerle pausa y leer detenidamente todo el párrafo, pero aquí primero que la sala advierte que hay condiciones de existencia y de validez. Por eso tengo ya en el tema ahorita de requisitos de existencia y validez. Y la sala me va a decir que por un lado están las condiciones de existencia de todo acto jurídico, de todo negocio jurídico, de todo contrato, como es la voluntad, el objeto, la causa y las solemnidades. Vean que aquí la sala hace muy bien en utilizar la palabra voluntad, no utiliza el consentimiento, porque realmente lo que uno da es su voluntad. El otro contratante también da su voluntad, y cuando ambas voluntades conectan, es que se forma el consentimiento. Uno realmente no da su consentimiento, sino que consiente con el otro. Lo que uno da es su voluntad. Sin embargo, se utiliza como sinónimo de la palabra voluntad el consentimiento. Y la ley así lo establece. Todo esto deviene del artículo 1316, donde ahí se han confundido en este artículo 1316
tanto los requisitos de existencia por un lado como los requisitos de validez por otro lado. Sin embargo, la doctrina y en este caso la jurisprudencia se han encargado en ayudarnos a distinguir entre cuáles van a ser los de existencia y cuáles van a ser los requisitos de validez. Continúa la sentencia de la sala diciendo que son, por otro lado, de validez, lo que se vea más en verde acá quizás, la voluntad, pero sin vicio. La capacidad de las partes que no la tenemos en los requisitos de existencia. El objeto, pero que sea lícito. Y por último, la causa lícita. No solo basta la causa. Para la completa eficacia jurídica de la voluntad se requiere que se sea consciente y no viciado. Cuando hay ausencia total de voluntad, el acto jurídico no existe. Pero cuando existe voluntad viciada, el acto es anulable. Es muy buena la aclaración que hace la sala, ya que en la práctica, en las demandas de nulidad, muchas veces los abogados suelen confundir cuando están exponiendo los hechos, suelen confundir si hay realmente una ausencia total de consentimiento o si lo que hubo es un vicio del consentimiento, si lo engañaron, si lo obligaron, si el otro contratante dolosamente lo hizo incurrir en un error. Entonces, dice el abogado, por lo tanto, como lo engañó en la compraventa del vehículo y le hizo creer que el vehículo era de estas características, por lo tanto hay ausencia de consentimiento, mi representado nunca brindó el consentimiento, y no, ahí sí hubo consentimiento, sí hubo voluntad, sin embargo, esta estuvo viciada. Entonces ya vamos a decir que el contrato sí existió, pero le faltó un requisito de validez, por lo tanto puede anularse. Entonces vamos a distinguir requisitos de existencia, 4. Voluntad, objeto, causa y solemnidad. Y requisitos de validez también 4. Voluntad pero sin vicio, capacidad de las partes, objeto pero lícito y causa lícita. Vemos que esto quede más claro. En esta otra sentencia del año 97, 562, una casación de la Sala de lo Civil, también dice, la inexistencia y la nulidad son instituciones diferentes. Al darse la primera de ellas es necesaria que sea reconocida por un juez para que tal decisión produzca efectos jurídicos de dejar sin valor los actos que la inexistencia produjo a la luz del derecho. La falta de precio produce la inexistencia de la compraventa. Y si ésta produce efectos en el mundo del derecho, la inexistencia debe ser declarada por un juez para que cesen tales efectos. Y a falta de un procedimiento específico, tiene que seguirse el procedimiento de la nulidad establecida en el artículo 1558. Es la aplicación de esta disposición al caso concreto por parte de la Cámara la que produce la violación. Aquí hay 3 cosas en este pequeño párrafo que yo he querido copiar. Pueden ir a buscar las sentencias. Yo veré si las vamos a colocar completas entre los materiales que se les den. Pero con este pequeño párrafo hay 3 cosas. Voy a empezar desde el último hacia el primero. Primero nos dice la sala que no está regulada la figura de la inexistencia como tal en el código. Por lo tanto, el procedimiento que debe seguirse es el de la nulidad del artículo 1552 y siguientes. Eso es lo primero. Segundo, la inexistencia y la nulidad son instituciones diferentes. Con eso comienza este párrafo. Por eso el párrafo anterior nos decía, hay causales de inexistencia y por otro lado hay causales de nulidad. Ambas deben ser declaradas por el juez, a diferencia del derecho español, donde ellos no le llaman inexistencia, sino que le llaman nulidad de pleno derecho. Y a la nulidad nuestra, ellos le llaman anulabilidad. Y ese vicio ha quedado todavía en nuestros días en el Código Procesal Civil y Mercantil,
Cuando se refiere a la anulabilidad, figura que nosotros no tenemos, ¿verdad? Pero al copiarse un artículo determinado de la ley de enjuiciamientos civiles, se copió textualmente y entonces lo copiamos nosotros así como lo tenía España. Ese artículo del Código Procesal Civil y Mercantil, si gustan ver, es el artículo 101. En casos especiales de acumulación necesaria, en casos de justamente de nulidad, pero está utilizando el término anulabilidad, término que en nuestro derecho sustantivo no existe. Nosotros tenemos dos grandes figuras: la inexistencia por un lado y la nulidad por otro. La inexistencia no la tenemos regulada en el código, en la ley, pero sí la ha retomado la jurisprudencia, haciendo alusión de que toda la doctrina que nos ayuda a entender nuestro sistema del derecho civil, digamos, chilena, alguna colombiana, nacional, el doctor Guillermo Trigueros Hijo, y muchos autores y escritores salvadoreños, el doctor Oscar Miranda, y hay más, ahorita se me van, pero hay más, hay muchos más, ha contemplado claramente que nuestro sistema sí regula la inexistencia, y esto es lo que vienen a decir esta sentencia. Y pone un ejemplo: la falta de precio produce la inexistencia. Lo mirábamos allá en el examen diagnóstico cuando hablábamos del artículo 1314 y 1315, que habían cosas de la esencia de los contratos, dice el 1315. Por eso hay contratos solemnes, hay contratos que requieren algo. Y una de la esencia del contrato, algo de la esencia del contrato de la compra-venta es el precio. Si yo le quito el precio, deja de existir ese contrato y podrá degenerarse en otro contrato, como puede ser la donación quizás, o una permuta, pero como compra-venta ya no. Entonces esas son las tres ideas básicas de esta párrafo, que lo vamos a seguir a lo largo de la capacitación. Hay dos figuras jurídicas: por un lado la inexistencia y por otro la nulidad. Ya veremos que la nulidad es la que se va a clasificar después en nulidad absoluta y nulidad relativa. Hay claros ejemplos de inexistencia que los iremos viendo. Y tres, ¿cómo hago para ventilar en un proceso la figura de la inexistencia si no la tengo regulada como tal en el Código Civil? Entonces la sala me ha dicho, esto debe seguirse por la vía de la nulidad, como que fuera una nulidad la que estoy viendo en el proceso. Luego, jurisprudencia más reciente, debo decir, del año 2006, tomando siempre otra sentencia del año 2004, la 1331, me vuelve a decir lo mismo. Como ya los he tenido esta sala en fallos anteriores, y hay más, o sea, hay desde 1950, 1930, 1910, etc. Yo trato de llevar la última. Como ya lo he sostenido esta sala en fallos anteriores, dentro de nuestro sistema normativo no se encuentra regulada con efectos propios la inexistencia, por lo cual se asimila a la nulidad. De lo dicho, podemos concluir que en el caso que nos ocupa la vía legal apropiada para alegar la falta de consentimiento como requisito de existencia, ¿se acuerdan que en la primera decíamos son requisitos de existencia la voluntad, el consentimiento, el objeto, la causa y las solemnidades? Aquí otra sentencia de años después retoma lo mismo. La falta de consentimiento produce la inexistencia del contrato, en este caso de un mutuo hipotecario, el cual se cuestionaba de nulidad.
Y dentro de las dos categorías de nulidad reconocidas dentro de la ley, la que cabe alegar es la nulidad absoluta, de acuerdo a lo ordenado en el artículo 1552. Pues sanciona con nulidad absoluta la omisión de ciertos requisitos o formalidades de los actos jurídicos y el consentimiento es, sin lugar a dudas, un requisito de existencia. La sala que hace una ensalada, sinceramente, porque cuando ella retoma esta parte textual del artículo 1552, esa parte, con el 1552 se refiere a ciertas formalidades que la ley prescribe, requiere para ciertos actos o contratos, se está refiriendo a formalidades o solemnidades propias, puntuales, específicas de ciertos contratos nada más. Es decir, las solemnidades, que vimos también en el 1314, los contratos solemnes, pero realmente no es el consentimiento una solemnidad. Estamos confundiendo entonces dos requisitos de existencia. El consentimiento es un requisito de existencia propio, aparte y separado, y las solemnidades son otro. La misma jurisprudencia lo ha dicho. El problema que tenemos es que el consentimiento como tal, así solo no lo tenemos contemplado como causal de nulidad absoluta, porque no lo es. Realmente es causal de inexistencia, pero tampoco lo tenemos regulado como causal de inexistencia. Entonces la sala lo ha encajado, ha estirado las solemnidades, la falta de requisitos, ¿verdad? Formalidades que la ley requiere para ciertos actos o contratos, en relación a la naturaleza de estos y no a las partes, todo eso lo dice textualmente en 1552, y ahí ha metido la falta de consentimiento. Pero aún así, esa es la mejor opción, porque lamentablemente ha habido sentencias de tribunales de primera instancia y de cámara que al no encontrar la falta de consentimiento regulada claramente en el inciso primero o segundo del artículo 1552, dice, como no está en el 1552 la falta de consentimiento, entonces es una causal de nulidad relativa del inciso final, ¿verdad? Si quieren, vamos a regresar a esta diapositiva. Esto es como lo textual que tenemos en la disposición legal, en el 1552. Digamos, si nos fuéramos, si somos positivistas y solo nos vamos a la ley y no leemos nada de doctrina, no leemos nada de jurisprudencia, no estamos en los cursos de nulidades, no nos interesa más que lo que explícitamente me dice la ley, aquí estoy. Entonces, una falta de consentimiento no la voy a encajar en ningún lado. Cuando a alguien le hacen la firma de un contrato, que una persona se fue para Estados Unidos, le venden acá su propiedad, le falsifican la firma, ese es un ejemplo, y de los que más se da en la práctica, es un ejemplo claro de falta de consentimiento. El verdadero dueño nunca dio su consentimiento para vender. Entonces, en este caso, no está, y entonces no pudiéramos anular. Y como vemos que sí tenemos que declarar una nulidad, muchos jueces lo que han optado es porque el inciso final dice, del 1552, cualquier otra especie de vicio producen, ni modo, se van por la nulidad relativa. Pero eso tiene graves problemas, porque como ya veremos, la nulidad relativa solo puede pedirse en un periodo de 4 años. Y muchas veces esta persona que se fue a Estados Unidos viene a los 10, 15, 20 años y ve que le vendieron su propiedad. En verdad, muchas veces es el familiar acá y ya no tiene acción. Pero lo que la sala muy bien nos va diciendo es que no, que la voluntad del consentimiento es un requisito de existencia, que no, en principio no podría declararse en existencia en una sentencia, pero que entonces tenemos que optar por declarar la nulidad absoluta, ¿verdad? Bajo ese, lo que no podemos, y lo que quiero que quede claro con esta primera parte del curso es, lo que no podemos es decir, como es falta de consentimiento
y el consentimiento no está expresamente regulado en ninguna disposición legal, ojo, no lo está en el 1552, pero sí lo está allá en el 1316. Y yo sé que ahí tengo amalgamados tanto requisitos de existencia y de validez. Y sé que si no concurren estos, no podrá nadie obligarse. Y hay consecuencias en el 1340, 1341 y artículo 10 de que si no se cumplen los requisitos que la ley establece, ese acto no va a tener validez. No está explícitamente como causal de nulidad en el 1552. La sala ha optado por la salida de ponerlo entre las formalidades, ¿verdad? El consentimiento. La doctrina dice no, y la sala lo ha visto en varias sentencias. Pero lo que no podemos hacer es decir improponible la demanda porque como es requisito de existencia, no puedo declarar la nulidad absoluta. O al revés, abogados que lleguen pidiendo la inexistencia y dicen tampoco también los jueces no, porque la inexistencia no existe, no es una figura jurídica en nuestro sistema legal, entonces no voy a... Entonces se la ponen bien difícil al abogado, porque por un lado piden nulidad absoluta, le dicen no porque realmente es inexistencia, improponible. Ah, pues voy a pedir inexistencia. No porque no existe la figura de la inexistencia, improponible. Y lo que la sala dice, no, momento. Esto fue lo que pasó justamente en este caso de la 48C de 2006, que en primera y en segunda instancia se declara improponible la pretensión. Y la sala dice, no, 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 no. Hay requisitos de existencia y de validez. El consentimiento es uno de ellos. Y si bien no existe la figura de la inexistencia, jurídicamente debió de declararse la nulidad absoluta. Esto es básicamente la entrada. Podemos concluir que por un lado hay requisitos de existencia, repitamos, consentimiento, objeto, causa y solemnidades, y por otro lado hay requisitos de validez. Aquí entra la capacidad, si soy mayor de edad o no soy mayor de edad, si he sido declarado incapaz por un juez de familia, antes se decía interdicto o no, si mi consentimiento es viciado, es decir, si hay error, fuerza o dolo, si el objeto que estoy contratando es un objeto ilícito o si la causa es ilícita. Todo eso intentaremos verlo más detalladamente, aunque esto era del módulo anterior, pero si no vemos bien estos requisitos de existencia y validez, nos vamos a confundir cuando ya veamos casos prácticos, concretos, ¿verdad? Luego de esta pequeña parte de los fundamentos legales y jurisprudenciales, habrá un caso, que es el que tendrán que revisar, del señor Fernando Pasos, creo que es, y es justamente este caso que se va a Estados Unidos, hay una propiedad, se vende, etc. A manera de cerrar esta etapa, tenemos esta conclusión, pero la experiencia me ha enseñado que en un foro tan prestigioso como es estar con ustedes, hay muchas dudas. En este momento de que todos levantan la mano y entonces, ¿qué voy a hacer en mi juzgado? Porque entiendo que también hay ya jueces de primera instancia, suplentes, interinos, etc. Entonces, el primer curso que se dio a magistrados eh, de San Salvador, jueces de primera instancia, los juzgados civiles y mercantiles propietarios, pero que a su vez eran capacitadores, hubieron dos grupos. El primero, grandes maestros, grandes compañeros, se decantaban por que si ellos ya saben que la figura de la inexistencia es una figura jurídica, que aunque no la contempla la ley, no todo debe estar en la ley, lo decía uno de los maestros, Nelson Palacios, que el 276, cuando se refería a los argumentos de derecho, no solo tenía que ser una disposición muy concreta, sino que podía perfectamente el pretensor establecer que tanto la doctrina como la jurisprudencia hablan de la inexistencia, que no es lo mismo que la nulidad, y por lo tanto la pretensión era declarar la inexistencia. Él consideraba que eso era lo que debía de dictarse en la sentencia, y así hubieron varios maestros, jueces, magistrados, capacitadores que se decantan por esa salida.
Habían otros que no, que iban a reencauzar un poco y aunque les pidieran inexistencia, al final en sentencia iban a dictar nulidad absoluta, porque eso es lo que la sala ha venido diciendo y porque eso es lo que tenemos en la ley. Pero aquí surgía el problema, el choque de hacer una sentencia que no iba acorde con lo que se pedía. Porque si me piden una cosa, me piden inexistencia y yo doy nulidad, pues es una sentencia que está dando algo diferente. No hay una conclusión válida que podamos sacar al respecto. Yo voy a dejar a criterio de cada uno de ustedes. Ambas posturas creo que tienen argumentos sólidos para poder ser defendidas. Mi deber es explicarles que existen estas posturas, que ambos tienen esa fuerza argumentativa, que la sala ha tomado una postura porque se declara la nulidad absoluta, pero quizás lo que no podemos hacer es, repito, decir, no voy a entrar a conocer un juicio donde me aleguen una falta de consentimiento, por ejemplo, una falta de solemnidad, una falta de objeto, todos estos requisitos de existencia, porque no tenemos regulada la figura de la inexistencia. Eso, gracias a Dios, no pasó en ese primer curso, ¿verdad? Que digamos era el primer curso donde estaban los pesos pesados de la experiencia, grandes capacitadores que tienen muchos años. No hubo nadie, no escuché a nadie que dijera, sino que como les digo, una postura era que muy bien, pero yo voy a seguir declarando la nulidad absoluta como la sala me lo viene diciendo, y otra postura fue más de avanzada todavía, y dice, no, yo sí voy a declarar en sentencia la inexistencia del contrato porque eso es lo que es. Sinceramente, eso es lo que es. Eh, ambas posturas están bien, no veo que tengan problema en la práctica. Repito, lo que yo creo que no se puede hacer es dejar de conocer, decir que es improponible lo que ha ido pasando en estas sentencias que vimos, porque es inexistencia, y mucho menos también pasar la nulidad relativa. Eso tampoco lo podemos hacer. ¿Les parece? Nos quedamos hasta acá en este video. Repito, horas no laborales, es 2 de julio, año 2020, serán las 7:30 de la noche, algo más o menos por ahí, y continuamos en otro video con la segunda parte, causas de nulidad y casos